8:07 de la mañana. Bueno, hoy es lunes 24 de febrero y nosotros ya estamos listísimos en Ampliación de Noticias para justamente trabajar con las noticias más importantes del día. Dos temas con los que hemos amanecido y que nos preocupan sobremanera, Ricardo Fernando. Primero, la cantidad de desastres naturales. El sur de nuestro país está en alerta. Si ustedes miran el mapa del Senami, tenemos que básicamente todo el sur está de color naranja. Eso quiere decir alerta 4, que es muy peligrosa. Y algunas zonas específicas están en zona roja, entre las que se incluyen, por supuesto, los lugares que hemos ido mencionando. Intensas, Santa Teresa sí. y Tacna. Santa Teresa en el Cusco, no hay confirmación, pero el alcalde del distrito, que también se ha comunicado porque no puede llegar a las comunidades afectadas por el Huayco, dice que probablemente 30 personas estén desaparecidas. Eso preocupa. Hay un espacio en el tiempo, es decir, las lluvias han cesado por algunas horas para que se pueda atender vía aérea los requerimientos de esa población que no tienen cómo recibir atención médica, nos decía el alcalde. Así es. Y además aislados, ¿no? están totalmente aislados. Fernando, hemos estado comentando desde temprano que da siempre la sensación cuando nos ocupamos de estos temas que estamos sobrediagnosticados y que no hay una autoridad que se pueda imponer para que efectivamente el reordenamiento territorial se lleve a cabo, Así ¿no? es, lamentablemente tienes razón, porque sabemos que llueve mucho en esta época del año, que los ríos crecen mucho, Lluvias que bajan extraordinarias. inevitablemente por la ley de la gravedad hacia zonas más bajas, como en este caso la selva del Cusco, la provincia de la Convención. Lo habíamos hablado el día viernes ya por el caso de Megantoni. Hoy se trata de otra localidad, Santa Teresa, pero es el mismo fenómeno. Algo que es perfectamente previsible y que hubiera requerido una canalización de los ríos para evitar que las ciudades se hallen, como lo ha dicho Ricardo Gómez, aisladas por efecto de aguas que sabemos que están cayendo como desde siempre en esta época del año. Y no construir en quebradas, en quebradas, ¿no es cierto? para Pero empezar. todos los años. Hoy día recordábamos al ingeniero Kuroiwa, por ejemplo, que tanto nos ayudó por años a entender este fenómeno, y el ingeniero Kuroiwa tenía mapeado todo el Perú. Tú le preguntabas qué va a pasar acá y te decía, bueno, algún día va a pasar un río. Ahí está la información. Alguien tiene que tomar la decisión de decirle a las poblaciones, aquí no. Y no solo sacarlas, sino no permitir que regresen otras personas a ocupar ese mismo sitio. Bueno, y esta mañana, en el caso de Lavajato, en una de sus aristas, ha sido detenido aquí en Lima el ex gobernador de la región Lambayeque, el señor Yehuide Simón, por una obra pública desarrollada durante precisamente su administración. Él también fue jefe de gabinete. Se ha incautado, se está allanando con fines de incautación. Su casa aquí en Lima tiene una acá y otras 4 en Chiclayo, que también están siendo allanadas e incautadas. Lo que quiere decir que en este momento hay 2 ex primeros ministros detenidos, uno bajo régimen preventiva y el otro Este es preliminar. a disposición de 10 días. De la policía por 10 días, pero son 2 personas que han sido jefes de gobierno en periodos diferentes y que están presos por haber de una manera u otra recibido dinero de odres para obras públicas en sus respectivas regiones, Lambayeque uno y San Martín el otro. Obras sobrevaloradas, contrataciones fantasma, plata que nunca llegó a su destino, coimas, en general una red de corrupción bajo la que hemos vivido durante años, y cada vez que vemos estos desastres naturales, cada vez que vemos comunidades como las de Santa Teresa totalmente aisladas, uno piensa, ¿qué hubiéramos podido hacer con todo ese dinero que terminó en los bolsillos y en las manos equivocadas? Está con nosotros el ministro de Educación, Martín Benavides. Esta es su primera entrevista a un medio de comunicación como ministro, porque como jefe de SUNEDU lo hemos entrevistado muchísimas veces. Bienvenido, ministro. Felicitaciones por el nombramiento, y importantísimo tenerlo acá porque sabemos que uno de los sectores más afectados con las lluvias y los huaicos es el sector educación. Cada vez que un huaico se lleva a un colegio, deja sin posibilidad de estudiar a cientos de niños. ¿Cuál es la evaluación que tienen hasta el momento de las zonas afectadas? Ministro, muy buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos que garantizar que el 16 de marzo, que es el primer día de clases, todos los niños del Perú tengan la oportunidad de acceder a la escuela, ¿no? Y en ese sentido, estos fenómenos naturales nos tienen muy preocupados porque podrían poner en riesgo esa oportunidad de no perderse un día de clases, ¿no? Hemos estado trabajando todo el fin de semana con
el Ejecutivo en su conjunto. En la zona de Tacna hay efectivamente un colegio que ha sido dañado. El Basadre, Modesto Basadre, y ya ¿no? se están haciendo todas las acciones necesarias para eso, y hoy día el ministro de Agricultura mencionó que en 20 días ese colegio va a estar operativo para así poder cumplir con el primer día de clase. ¿Las estructuras del colegio Jorge Basadre no han sido afectadas? ¿O eso es una cuestión de limpieza y reparación? Es una cuestión de que se ha llenado de lodo, ¿no? Digamos, lo cual hace difícil que puedan entrar los estudiantes. Felizmente ahorita no hay clases, así que hay la oportunidad de hacer el trabajo necesario para que esto ayude a que no se pierda ni un día de clases en ese colegio, ¿no? No podemos negar que en la gestión del señor Saavedra hubo un sinceramiento de la deficiencia de la infraestructura, hubo un plan que sabemos que se va a concretar a muy largo plazo, pero hubo también el desarrollo de un plan de emergencia para llevar aulas prefabricadas y se logró que este funcionara justamente en situaciones de emergencia. Sin embargo, corremos el riesgo de que se nos quede el Perú lleno de colegios con aulas prefabricadas. ¿Cómo se está haciendo un poco? Entiendo que no es fácil la pregunta, pero ¿cómo hacemos para que no nos ocurra esto? ¿No es cierto? Para que los chicos estudien en lugares apropiados, ¿no? La pregunta es importantísima, ¿no? El tema de infraestructura es definitivamente uno de los grandes retos que yo tengo como encargado del sector. Ahí hay que diferenciar dos dimensiones, ¿no? La primera es la de corto plazo. El Ministerio de Educación ha venido asistiendo a los colegios en mantenimiento preventivo, que nos lleva a decir que casi el 80% de los colegios del Perú han tenido ese mantenimiento, lo que los pone en un nivel operativo para las clases, y eso se va a completar con el mantenimiento regular que tienen las escuelas. Sin embargo, hay un problema estructural, definitivamente. Hay una brecha de infraestructura muy grande, hay una buena cantidad de colegios, es una cifra, digamos, que todavía no se tiene del todo clara, pero más o menos 30% de los colegios del Perú están en una situación muy, muy problemática. 30%. Aproximadamente, ¿no? Y ahí habría que hacer definitivamente un plan, ¿no?, que considere la posibilidad de que no siempre se tengan que hacer estos procesos constructivos tan complejos, ¿no? Yo le tengo mucha fe en ese sentido, no a lo prefabricado, pero a los diseños modulares. Modulares, ¿no? Claro que sí. Que pueden ser adaptados, que claro, mucha gente piensa que eso no va a ser un colegio definitivo, ¿no? O sea, las personas quieren pues su colegio de cemento, implementado, pero actualmente en muchos países del mundo y muchos colegios privados funcionan con establecimientos modulares. ¿Y cómo creen que se han hecho los hospitales en China en 15 días? Entonces, si cambiamos personas, ¿no?, esa manera de entender el fenómeno, yo creo que podemos avanzar más rápido y garantizar el derecho. ¿Se puede asegurar que para el inicio de las clases escolares los niños van a estar en condiciones de asistir a clases en este momento? Si mañana fueran las clases o dentro de una semana empezaran las clases, ¿ya todos están en condiciones de asistir a sus colegios? El buen inicio del año escolar tiene varias dimensiones, ¿no? La primera es que estén contratados todos los docentes, porque es importante que estén los docentes cuando el niño va al colegio. ¿Ya está? Eso se está garantizando ya casi a un 100%. Que estén los directores para dirigir las escuelas, eso se está garantizando también un 100%. Que la infraestructura esté operativa, estamos ahí avanzando fuertemente, y yo creo que se va a llegar casi a un 90% de mantenimiento de todos los locales escolares. Y el cuarto elemento, el más importante, el más sensible, el que puede verse afectado por estas condiciones naturales, es la llegada de materiales a las escuelas. En estos momentos, en buena parte de los materiales ya están en las UGELs, ¿no? Y ahora lo que se trata es hacer una campaña muy fuerte para que lleguen de las UGELs a los colegios. Nosotros queremos garantizar que el primer día de clases los materiales de buen inicio del año escolar estén para todos los estudiantes. Muy bien, son las 8:15 de la mañana. El ministro de Educación, Martín Benavides, está en estudio con nosotros. Tenemos todavía muchísimas preguntas que hacerle. Vamos a una pausa, regresamos en brevísimo. Ministro de Educación, Martín Benavides, que nos ha contado todas las precauciones que se están tomando para que las clases puedan empezar en el 16 de marzo. ¿Empieza el ministro? El 16 de marzo. 16 de marzo. Nos decía usted que lo primero es lograr que los materiales lleguen a los lugares. ¿Eso está prácticamente asegurado o todavía, me imagino, pues hay sitios donde el pase es casi imposible, ¿no? Lo que yo puedo asegurar es que se está haciendo todo un esfuerzo muy, muy importante de tratar de que efectivamente estén todos los materiales en el lado del 16 de marzo, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras contingencias se tienen que tomar en cuenta para el inicio de clases? Bueno, como les mencionaba, era que estén los docentes, los directores, los materiales. Y la infraestructura. Las disposiciones necesarias para establecer la estrategia pedagógica durante el año. El doctor Elmer Huerta, nuestro consultor médico, siempre, cuando hablamos precisamente de infraestructura educativa, dice, y los baños, porque
siempre están en condiciones deficientes, y el tema de la salud de los chicos que van precisamente a estudiar dentro de poco, bueno, después está en peligro. Eso también se ha revisado. Sí, bueno, el financiamiento para el mantenimiento preventivo tenía que ver mucho con servicios higiénicos, pero también debo decir que recuerden ustedes que el Ministerio de Educación hace unos meses inició también una labor de buscar fiscalizar algunos colegios privados que no estaban brindando el servicio en las condiciones claro. de brindarlo. Se cerraron las escuelas aquí en Lima, ¿no? Algunas de ellas ya han sido cerradas por efectivamente no dar las condiciones a los alumnos y alumnas. Eso es algo que yo especialmente, viniendo de la SUNEDU, quiero darle un impulso mucho más fuerte en el sentido de tratar de garantizar. Porque ni siquiera eran colegios, ministro, eran establecimientos, claro, que fungían de colegios pero que no tenían permiso ni reconocimiento. Es lo mismo que ocurrió en el tema universitario, ¿no? Teníamos establecimientos que fungían de universidades y había que cerrarlas. En este caso también los establecimientos que hacen las veces de colegios también hay que cerrarlos. Pero sin afectar a los alumnos en este tema de si no hay un registro que pueda ser validado por una UGEL, cómo queda el alumno, claro, ¿no? Esto es coordinado con las UGEL, los municipios, entonces es un trabajo que definitivamente va a estar muy atento a la situación de los estudiantes, ¿no? Ministro Benavides, lleva usted pocos días en el cargo, pero en fin, estaba en el sector porque antes estaba en la SUNEDU y ha participado ya en un congreso internacional que tuvo lugar en Lima con dirigentes de los gremios y sindicatos de rama magisterial, y el tema principal que usted desarrolló es la voluntad de un enfoque integrado de calidad, lo cual parece su norte como ministro. Explíquenos qué cosa quiso decir con enfoque integrado de calidad. Sí, mire, el Perú ha avanzado bastante en tratar de construir un modelo de aseguramiento de la calidad a nivel universitario. De lo que se trata ahora es de extender, ¿no?, la lógica del aseguramiento de la calidad, no solamente a nivel universitario, sino también a nivel no universitario y sobre todo en la educación básica. Ya se han hecho algunos esfuerzos iniciales, como mencionaba, a través de alguna normativa que ha sacado el Ministerio de Educación. De lo que se trata ahora es de tratar de construir un modelo uniforme entre todos los niveles educativos para poder decir que en el Perú se aseguran las condiciones básicas en todo el sistema educativo, ya no únicamente en el universitario. Y la básica es muy importante porque sabemos que ahí, digamos, es donde se construyen las competencias necesarias que luego van a ser muy importantes para que el estudiante que egrese la básica tenga una alternativa mucho más clara y segura, tanto en el ámbito no superior universitario, pero no universitario como en el ámbito universitario, ¿no? Entonces, la idea es construir ese sistema de aseguramiento en todo el sistema educativo, y eso es una de las cosas en las que estoy trabajando ya fuertemente con todos los técnicos del Ministerio de Educación, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ministro, lo vamos a fastidiar con el tema del enfoque de género, y es que es una pulga en la oreja, tema importantísimo, pero que además, hay que decirlo, la composición del Congreso de la República da cuenta de una población que apuesta por una visión más conservadora de la educación. ¿Cómo se conjuga eso con la propuesta del Ministerio de Educación? Volvemos con esas preguntas para el ministro Martín Benavides. 8:37 de la mañana, y dejamos planteado un tema fundamental al ministro de Educación, Martín Benavides. El tema del enfoque de género en la educación ha sufrido demasiadas tergiversaciones. Hay satanizaciones a partir de errores que se han cometido, hay que decirlo, de colocar algunas información o links impropios en textos escolares que ya fueron retirados, pero que creo que tergiversan, y me gustaría que usted nos ayude a precisarlo, el fondo del asunto, el sentido de lo que es una educación que busca la igualdad, que busca el respeto. Hay en el Congreso una composición que, hay que decirlo, le ha dado espacio a partidos que tienen una visión más conservadora, que están temerosos del llamado enfoque de género, algunos incluso lo llaman ideología de género. Eso da cuenta de que si bien no se ha elegido, disculpe la extensión de la pregunta, que si bien no se ha elegido el ala más radical de este pensamiento, sí hay una preocupación de los padres de familia por lo que sus hijos van a recibir en la escuela. ¿Cómo se va a conjugar el interés del Estado por un tipo de educación y la preocupación de los padres sobre qué cosa van a estudiar sus hijos?
Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que acá hay que entender que lo que se está buscando como Estado es de garantizar una mejor ciudadanía de la que tenemos, ¿no? Mejores personas. Exactamente. Eso supone el que las personas crezcan y promuevan la igualdad, la tolerancia, el respeto a la diversidad. Nosotros hemos visto encuestas de estudiantes donde nos preocupa, por ejemplo, ver que 2 de cada 3 de ellos no quisieran tener al lado suyo una persona que tenga una lengua distinta a la que él habla, ni un sexo diferente al suyo. Entonces, esa es una realidad. Frente a esa realidad, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? El tratar de que estos niños crezcan en un ambiente donde se promueva de mejor manera la ciudadanía. En ese sentido, el currículo nacional está promoviendo 7 enfoques, ¿no? Vinculados a ese proyecto de una mejor ciudadanía, entre ellos el enfoque de género. Lo que hay que hacer es tratar de conversar con todas las personas que están preocupadas por ese tema y garantizarles aquí de lo que se trata es eso, ¿no? Que las personas crezcan en ambientes de mayor respeto a la diversidad, a la igualdad, que no podemos seguir teniendo noticias como las que estamos teniendo todos los días, ¿no? Estos últimos días sobre todo, donde hay feminicidios, hay violencia, en las escuelas peruanas hay mucha violencia vinculada a estos temas y de lo que se trata es de empezar a enfrentarlas con toda la fuerza que da el tratar de dar mensajes distintos sobre lo que significa ser una persona en este país, ¿no? No, nadie va a negar la importancia del hogar en la formación de valores, el rol que cumplen los padres, pero es verdad que también es en los hogares donde se transmiten los prejuicios. También es verdad que la escuela sirve como un balance cuando un niño viene, por ejemplo, de un hogar disfuncional o viene de un hogar muy agresivo, donde hay mucha violencia. ¿Cuál puede ser el vínculo o la comunicación entre escuela y padres? ¿No? Porque hay muchos padres que nunca han ido al colegio, nunca han hablado con el profesor para que les expliquen, oye, ¿qué le estás enseñando a mi hijo? ¿Por qué esto está en su texto escolar? ¿No? Definitivamente esto tuvo un inicio distinto de lo esperado, ¿no? Con los materiales que tuvieron estas observaciones, pero creo que tenemos la oportunidad de ahora en un ambiente mucho más tranquilo explicar de lo que se trata esto, ¿no? Explicar, ministro, ¿a quiénes? Porque hay organizaciones de padres de familia que buscan precisamente un espacio en el Ministerio de Educación de diálogo para expresar su punto de vista. ¿Con ellos va a conversar usted? Sí. ¿A ellos se les quiere explicar o a qué se refiere? La responsabilidad de un ministro de Educación es hablar con todas las personas que están interesadas en la educación peruana, ¿no? Y yo asumo que a su manera estos padres y madres entienden la educación de manera distinta. Hay que explicarles que el Estado tiene una responsabilidad por el lado de promover la ciudadanía tal como se entiende la ciudadanía en el contexto actual, ¿no? Es importante también mencionar que todos los países del mundo, yo sé que esto puede ser, quizás no estar en la agenda cotidiana de los padres y madres, pero los países que más han avanzado en la promoción de ciudadanía son aquellos donde el Ministerio de Educación ha asumido la responsabilidad de dar los mensajes adecuados en estos temas. Y esa responsabilidad es la que yo quiero asumir como ministro de Educación, ¿no? Ministro, permítame que le pregunte algo completamente material, alejado de estos temas de fondo, que es el tema presupuestal. Nos hemos comprometido en el Acuerdo Nacional a aumentar a cierto porcentaje del PBI el gasto en educación. Estamos muy lejos de cumplirlo, lo cual explica que hayan quejas sindicales por un nivel salarial insuficiente. Se está aumentando 200 soles al año, se nos dijo que habría un aumento, me parece, el próximo mes de marzo y otro a fin de año. ¿Piensa usted actuar de manera que en el presupuesto que habrá que presentar el mes de agosto próximo se haga un esfuerzo mayor para mejorar la remuneración de los maestros? Porque lamentablemente es así, de acuerdo a cómo le paga uno a un cierto oficio, el Estado muestra la importancia que le da. Y el oficio de ser maestro es el más importante. De manera que, ¿qué esfuerzo piensa usted que puede hacer en materia presupuestal? Sí, primero estoy completamente de acuerdo que el oficio del maestro es el más importante en este intento, digamos, de mejorar la educación peruana, ¿no? Lo segundo es que yo he visto las cifras y en los últimos años ha habido mucho más recursos destinados al sector de educación, ¿no? Para atender, por ejemplo, la problemática docente, ¿no? La problemática docente, la verdad que hay que enfocarla al menos de 3 dimensiones, ¿no? La primera es que se tiene que garantizar que efectivamente lleguen los mejores docentes al aula,
¿no? Para eso hay que trabajar en la formación inicial y una de las cosas que, por ejemplo, queremos coordinar con la SUNEDU es el inicio y licenciamiento de programas de educación, de manera tal de que podamos tener mejores programas de educación en las universidades, y el Ministerio de Educación también está con una reforma muy importante en los institutos pedagógicos. Entonces, garantizar mejores docentes. Lo otro es efectivamente darle oportunidades de mejora a los docentes, ¿no? Oportunidades de mejora son capacitaciones de servicio, darles oportunidades de mejorar un año tras otro, y también el tema remunerativo. Yo lo que veo es que en los últimos años ha habido un esfuerzo sostenido del Estado por darles mejores condiciones remunerativas a los docentes. Se ha aumentado aproximadamente 1.500 la base salarial, ahora a 2.200 y con el aumento a 2.400. Y este esfuerzo del Estado tiene que ir todavía aumentando en el tiempo de acuerdo, digamos, al presupuesto que se tenga, ¿no? Es importante también mencionar que así como hay que dar oportunidades de mejora, hay que mejorar la formación inicial, también hay que asegurarse que los maestros se desempeñen bien en las aulas, y para eso son todas las evaluaciones a los docentes que se han hecho. Este año hay aproximadamente 14 de ellas. Es importante mencionar, que creo que es un dato relevante, que para la prueba del ingreso a la carrera docente, este año se batió el récord histórico de postulantes, lo cual significa que esta idea de evaluación está entrando a, digamos, hacer a parte, digamos, de lo que los docentes están pensando como lo que los va a ayudar a mejorar su desempeño, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, ministro. El ministro de Educación, Martín Benavides, en su primera entrevista como ministro de Estado en esta cartera tan importante, y resaltando en este último tramo de la entrevista lo que bien decía Fernando, ¿no? Es la principal profesión, oficio, la del maestro, tiene que ser valorada como tal. Muchísimas gracias, hacemos una pausa, luego regresamos con el canciller, el embajador Gustavo Meza Cuadra, a propósito de la amenaza mundial del coronavirus, que felizmente no ha llegado todavía a Latinoamérica, pero ya está afectándonos económicamente también a los peruanos. 8:45.